¿Qué tal? Bienvenidos a este análisis. A ver, seguro nos ha pasado. Una caída, un mal paso, un golpe fuerte, y de pronto nos preguntamos, ¿qué acaba de pasar ahí adentro? Bueno, pues hoy vamos a desmenuzar dos de las lesiones más comunes, que además se confunden un montón, los esguinces y las fracturas. Vamos a entender que es un trauma profundo. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? Sientes un dolor intenso, la zona se hincha, apenas puedes moverte, pero ¿qué fue? ¿Un esguince o de plano se rompió algo? Y aunque los síntomas nos pueden hacer dudar, la realidad es que son lesiones totalmente diferentes, que afectan partes del cuerpo que no tienen nada que ver una con la otra. Ok, para poder entender la lesión, pues primero hay que echar un clavado a la anatomía. Vámonos a lo profundo, donde vamos a encontrar a los dos protagonistas de esta historia. Por un lado, los ligamentos, y por el otro, los huesos. Miren, es súper sencillo, pero es fundamental. Los huesos, como ya sabemos, son el armazón, la estructura de nuestro cuerpo. Y los ligamentos, imagínense que son como unas cintas de tela súper resistentes que conectan un hueso con otro. Le dan estabilidad a las articulaciones, pero dejan que nos movamos. Hay que quedarse con esta idea. Hueso es estructura, ligamento es conector. Esa es la clave de todo. A ver, arranquemos con la primera categoría. Cuando hablamos de un esguince, estamos hablando únicamente de lo que le pasa a esos conectores, a los ligamentos. Es la historia de qué sucede cuando los llevamos más allá de su límite. Entonces, el punto es este. Un esguince pasa cuando un ligamento se estira demasiado, o si la cosa se pone más seria, se llega a desgarrar. Ojo, aquí el hueso no se ve afectado directamente. Piensen en una liga. La estiras y de repente, ¡zas!, se da de sí o se rompe. Justo eso es un esguince. Y la zona más común, que seguro a varios les ha pasado, es el tobillo. Y los síntomas son bastante obvios, aunque la intensidad puede variar mucho. Primero, el dolor. Luego viene una hinchazón casi inmediata. Y muy seguido aparecen moretones. Dependiendo de qué tan grave fue el estirón, los médicos incluso los clasifican por grados. Y, por supuesto, mover la articulación se vuelve casi imposible. Muy bien, ahora vámonos del otro lado de la moneda. Dejamos en paz a los ligamentos y ahora nos vamos a enfocar en el armazón del cuerpo. ¿Qué pasa cuando la lesión le pega directo a la estructura, al hueso? Pues ahí es cuando ya estamos en el terreno de las fracturas. La definición, la verdad, no tiene mucho misterio. Una fractura es, simple y sencillamente, la ruptura de un hueso. Puede ser desde una fisura pequeñita hasta que se rompa en 1000 pedazos. El punto es que la integridad del hueso, su estructura, ya valió. Pero aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque decir fractura es algo súper general. Para de verdad entender el daño, las fracturas se clasifican según cómo se rompió el hueso y qué tanto afectó a todo lo que tenía alrededor. Y en esta tabla podemos ver esa diversidad perfecto. A ver, tenemos la fractura completa, donde el hueso se parte en dos. Luego, la simple, que es una sola línea de ruptura. La conminuta, esa es más aparatosa porque el hueso se hace pedacitos, se astilla. Y luego una distinción clave. La abierta, que es cuando el hueso rompe la piel y se asoma. Y la cerrada, donde la piel queda intacta. Y al final una muy especial que vamos a ver, la de tallo verde. Y vamos a hacer una pausa aquí porque esta diferencia es importantísima. La diferencia entre una fractura abierta o expuesta, como también le dicen, y una cerrada es simplemente si la piel se rompió o no. Y la fractura abierta es mucho, mucho más grave. ¿Por qué? Porque al exponer el hueso al aire libre hay un riesgo altísimo de infección. Ahora sí, hablemos de este caso tan particular, la fractura en tallo verde. El nombre viene de lo que pasa si intentas romper una ramita tierna, una ramita verde de un árbol. Se dobla y se quiebra de un lado, pero no se llega a separar por completo. Esto es súper típico en los niños porque sus huesos todavía son más flexibles, más gomosos, por así decirlo, que los de un adulto. Entonces, para que quede súper claro y resumiendo todo, la diferencia fundamental está en el tejido que se dañó. Si hablamos de un esguince, estamos hablando del conector, o sea, del ligamento. Si hablamos de una fractura, estamos hablando de la estructura, o sea, del hueso. Así de simple y así de importante es la diferencia. Y uno podría pensar que saber esto solo sirve para cuando vas al doctor, pero aquí viene un giro bien interesante. Poder diferenciar y clasificar estas lesiones con tanta precisión es crucial para algo más, el análisis forense. Ayuda a reconstruir eventos, como accidentes o incluso agresiones. Al final del día, el cuerpo literalmente cuenta la historia de lo que vivió. Ya vimos de cuántas formas se pueden dañar nuestras estructuras más profundas. Pero todo esto nos deja con una última pregunta, ¿no? Si el cuerpo se puede romper de tantas maneras, ¿cómo le hace para repararse a sí mismo? Porque el proceso de curación es igual o hasta más fascinante que la propia lesión. Pero esa ya es historia para otro análisis. Muchas gracias por acompañarnos.